En esta presentación vamos a abarcar las diferentes rollas del cultivo de trigo. Vamos a focalizar principalmente en las similitudes y diferencias que tienen las distintas rollas. Estamos hablando de la rolla negra del tallo del trigo, por un lado, por otro lado de la rolla lineal, amarilla o estriada del trigo, son todos sinónimos, y finalmente de la rolla anaranjada, parda o de la hoja del trigo. Cada uno de estos nombres hace referencia a un síntoma característico o al lugar en el cual se encuentre ese síntoma, que vamos a ir desglosando a continuación. Antes de ir a cada una de ellas, vamos a ver algunas características comunes de las rollas. Decíamos entonces, todas ellas son biotrófas, es decir, necesitan de un huésped vivo, son parásitos obligados, por lo tanto se van a alimentar mediante austorios. Tienen esa particularidad de presentar 5 tipos de esporas diferentes. Las rollas que presenten esos 5 tipos de esporas son consideradas macrocíclicas, y en este caso en particular, todas las rollas del trigo, estas 3 rollas, son macrocíclicas heteroicas, pero en su lugar de origen. Hay que tener en cuenta que en su lugar de origen, es decir, en el hemisferio norte, tienen la presencia de ese hospedante secundario que le permite completar la fase sexual y se comportan como macrocíclica. En nuestra región, es decir, en el cono sur americano, vamos a ver que se comportan como microcíclica. Por lo tanto, solo vamos a encontrar a campo ureosporas y teleutosporas. El ingreso a la planta siempre es activo. Hay que hacer una diferencia acá. Las bacillosporas ingresan de forma directa, mientras que las ureosporas y acidiosporas ingresan a través de estomas. Cuando decimos forma directa, es decir, directamente a través del epidermis. Pero en las dos situaciones con una capa de agua libre sobre la hoja para poder ingresar, es decir, con presencia de rocío. Una vez que ingresaron, ese micelio crece de manera intercelular, se alimenta mediante austorio, como decíamos. En cuanto a la invernación, en nuestros lotes de producción se van a comportar entonces de manera microcíclica y van a permanecer en los puentes verdes, es decir, en hospedantes alternativos al cultivo de trigo. Bien, con respecto a la rolla negra del tallo del trigo, el organismo causal es Puccinia graminis, forma especial tritici. Decíamos entonces, es una rolla, al igual que el resto, macrocíclica, heteroica, pero que se comporta como microcíclica. Dentro de Puccinia graminis, forma especial tritici, encontramos la raza UG99. Esta variante, este patotipo dentro de Puccinia graminis, tiene este acrónimo UG99 que alude al lugar y al año en el cual se identificó por primera vez, ¿sí? 99 hace referencia a 1999 y UG es un país, es Uganda del continente africano. ¿Por qué tiene importancia? Porque es considerado a nivel mundial una de las más grandes amenazas a la soberanía alimentaria, es decir, produce muchísimas pérdidas. Hasta el momento, los cultivos de trigo tenían diferentes genes que aportaban resistencia a Puccinia graminis, pero esta nueva raza rompió con esos genes. Es decir, los genes denominados SR31, 23 y 24 ya no podían frenar el avance de Puccinia graminis, con lo cual la raza UG99 se volvió muy virulenta, rompió esa resistencia. Y esta característica es muy común en las rollas, es decir, tiene una alta capacidad de mutar, de adaptarse y de evolucionar junto a su huésped. Actualmente tenemos otros genes que nos están ayudando en cuanto a resistencia, como lo es el SR35 y el 33. Bien. En cuanto al hospedante secundario, ¿sí? En el caso de la rolla negra del tallo, está constituido por un arbusto, un agracejo, denominado Berberis vulgaris, en el cual la rolla va a cumplir la fase basilospórica, es decir, va a entrar esa basilospora y van a producir los espermogonios con los espermáceos.
es donde se daría la reproducción o la dicariotización sexual. En la cara superior de ese berberis vamos a encontrar los espermogonios con los espermáceos, y en el en vez de la hoja vamos a encontrar los esidios con las esidiosporas. Bien, específicamente nos vamos a enfocar en el cultivo principal, es decir, donde tenemos las mayores pérdidas de mayor importancia, que es el cultivo de trigo. En el cultivo de trigo, la roya negra del tallo se caracteriza por afectar toda la parte aérea. Fundamentalmente va a afectar el tallo y a la vaina de las hojas, pero también lo vamos a encontrar en las láminas de las hojas y en las espigas, es decir, afecta toda la parte aérea, a diferencia de otras royas. Y es la roya que mayor tamaño de pústula posee, ¿sí? Es realmente evidente ver el tamaño que tienen esos ureosoros o teleutosoros. Esto es un ureosoro, el cual cuando está maduro rompe la epidermis, liberando las ureosporas. Tiene una gran capacidad de producción de ureosporas en un corto lapso de tiempo. Esas ureosporas se caracterizan por ser de forma elíptica o ovalada, ¿sí? De tener ornamentos o espinulescencias, lo cual difiere un poco también con respecto a los otros tipos de royas que vamos a ver a continuación. Acá presentamos un teleutosoro, es decir, un conjunto de teleutosporas, las cuales se caracterizan por ser pediceladas, bicelulares, como el resto de las royas del trigo, pero en este caso en particular de la roya negra, la célula apical tiene esa protuberancia o mamelón en la punta, es decir, tiene una estructura redondeada en el extremo de la teleutospora, característico de la roya negra del tallo, que no tienen las demás royas. De esta forma, teniendo en cuenta la morfología de las teleutosporas, podemos clasificar los diferentes tipos de royas. Bien, para ir cerrando entonces, es una roya específica, pero tiene hospedantes alternativos, es decir, lugares donde va a pasar la estación desfavorable. Uno de los más importantes, además del trigo guacho, es el ryegrass anual, que es Lolium multiflorum, pero además puede quedar en centeno, en triticale, en cebada, son todos hospedantes alternativos, todos gramíneas. Bien, esta roya por lo general aparece en estados avanzados en el cultivo, teniendo en cuenta la fenología, sí aparece más hacia el final, porque va de la mano con que necesita temperaturas un poco más elevadas que el resto. La temperatura óptima está alrededor de entre los 15 y los 24 grados centígrados y recién se va a detener cuando pasemos los 40 grados centígrados. Por lo tanto, tiene una gran capacidad de tolerancia de temperatura. Es clave la necesidad de hoja mojada, alrededor de 8 a 12 horas de hoja mojada, y es una roya muy exigente en luminosidad, es decir, necesita de alta radiación para poder esporular. Dentro de las tres tipos de roya, la roya negra del tallo es la que mayores pérdidas produce, junto con la roya amarilla en los últimos años, son las royas más virulentas, más severas. Llegan a producir pérdidas de incluso del 100% de rendimiento. Bien, pasando a la roya amarilla o estriada del trigo, el organismo causal es Puccinia striformis, forma especial tritici, y se caracteriza, como el nombre lo dice, por producir ureosporas o teleutosporas en forma lineal. Esta roya tiene una semisistemia, ¿sí? Es semisistémica en la planta, lo cual hace que las pústulas se dispongan en forma lineal siguiendo la nervadura. Muy característico, a diferencia de la roya negra del tallo y de la roya anaranjada, en las cuales las pústulas se disponen al azar, sin un patrón de distribución. Esta roya afecta principalmente a la lámina, ¿sí?
Luego lo vamos a encontrar en vainas e incluso también puede llegar a la espiga. Esta característica la comparte con la roya negra del tallo, es decir, son capaces de alcanzar la estructura más importante para un agrónomo, si se quiere, que es la estructura reproductiva, la espiga. Bien, los ureosoros, como decíamos, en función de esa semisistemia que tienen, se van a disponer en hileras, y el nombre de roya amarilla viene por ese síntoma que produce, termina produciendo una clorosis de forma lineal, dada por la infección de este patógeno. Esos ureosoros son más pequeños en comparación a la roya negra del tallo, es una característica también para tener presente, y cuando están maduros se rompen liberando las ureosporas, las cuales son prácticamente esféricas o bastante más redondeadas que las rollas negras del tallo. Es otra característica a tener en cuenta, y por lo general no tiene ornamento o espinulescencia tan marcados como las ureosporas de la roya negra del tallo. En cuanto a los teleutosoros, también se disponen de forma lineal y tienen la particularidad de que no se rompen apenas se forman, es decir, quedan retenidos bajo la epidermis por un buen tiempo, a diferencia de los teleutosoros de la roya negra del tallo, los cuales sí se rompían apenas se formaban. Al hacer un preparado de esos teleutosoros, vamos a encontrar las teleutosporas. Estas teleutosporas decíamos que son pediceladas, bicelulares, pero la diferencia está en el extremo de célula apical. En este caso, la célula apical es chata o aplanada, a diferencia de Puccinia graminis, que tenía esa protuberancia o ese mamelón. Esta característica, nuevamente aclaro, permite identificar Puccinia striformis a diferencia de las otras rollas. Esta enfermedad hace unos años dábamos como que era una enfermedad esporádica que solamente aparecía en las primaveras frescas, ¿sí?, y húmedas, pero a partir del 2014-2015 empezó a crecer, a aumentar en diferentes puntos, y en el 2017 llegó a niveles epifíticos, es decir, se transformó en una de las principales enfermedades en el cultivo de trigo, y en una de las rollas más destacadas con mayores pérdidas junto con la roya negra del tallo. ¿A qué se debió esto? A una mutación dentro de Puccinia striformis. Se confirmó la aparición de una nueva raza, que es la raza Warrior. Esta nueva raza, obviamente más virulenta, junto con condiciones climáticas favorables en los últimos años, permitieron que la enfermedad alcanzara niveles epifíticos. Una diferencia a nivel predial de la roya amarilla, a diferencia del resto de la roya, es que esta roya se inicia en forma de rodales en el lote, en forma localizada, lo cual es un poco raro teniendo en cuenta que todas las rollas del trigo son policíclicas, ¿sí? Y el comportamiento policíclico y la gran capacidad de dispersión que tienen las ureosporas hacen que estas rollas se vean en casi todo el lote, de manera uniforme. En el caso particular entonces de las rollas amarillas, inicia en forma de rodales, ¿sí? Por lo general en las zonas más húmedas, en las zonas más bajas del lote, que tienen mayor densidad de siembra, que impiden una circulación adecuada de aire, por lo tanto se forma como un microclima que permite el inicio de esta roya amarilla. En cuanto a los peantes secundarios, no está del todo claro, pero se considera o se menciona especies del género Berberis, al igual que la roya negra del tallo. Como peantes alternativos muy similar a la roya negra del tallo, principalmente trigo guacho y otras especies pertenecientes a los géneros Ordium, Triticale, Secale, algunas gramíneas o pasturas como Bromus, Phalaris, Agropyrum, son todos hospedantes alternativos en donde va a pasar esa estación desfavorable haciendo puente verde.
En cuanto a la temperatura óptima, necesita temperaturas inferiores a la roya negra, ¿sí? Va entre 9 y 13 o 15 grados centígrados, y este dato es interesante porque se detiene cuando superamos los 20 grados centígrados, por lo cual hace que esta roya aparezca en primaveras frescas principalmente y en estadios tempranos en el cultivo de trigo, es decir, por lo general aparece antes que la roya negra del tallo. Después, obviamente, comparten y podemos tener en un mismo cultivo los tres tipos de roya sin ningún problema. El hecho de que tengamos una roya no limita a la aparición de la otra. Y también necesita al menos 3 horas de mojado para poder ingresar. Bien, finalmente, en cuanto a la roya anaranjada o roya de la hoja del trigo, es causada por Puccinia triticina, sinónimo Puccinia recóndita. Se denomina así porque afecta principalmente a la lámina del trigo, produciendo pústulas dispuestas al azar, sin un patrón específico. Esas pústulas son de tamaño medio, comparando entre la roya amarilla y la roya negra, se rompen también liberando las ureosporas de color herrumbre. Esas ureosporas son esféricas, son bien redonditas en comparación a las otras dos royas que acabamos de desarrollar. Esta característica también puede utilizarse para identificar a Puccinia triticina. Acá tenemos también un preparado con numerosas teleutosporas, se ve una pared bien definida y casi esféricas. Los teleutosoros también aparecen dispuestos al azar y permanecen cerrados durante un buen tiempo, al igual que la roya amarilla del trigo. Al hacer un preparado encontramos esas teleutosporas muy parecidas a las teleutosporas de la roya amarilla. ¿Por qué? Porque la célula apical es chata, ¿sí? Tiene una terminación aplanada o chata en el extremo. Bien, ¿qué podemos decir de esta roya para ir cerrando? Es la roya que menos pérdidas produce en comparación a las otras dos en los últimos años, pero es la más prevalente, es decir, todos los años, en casi todos los lotes, vamos a tener presencia de roya anaranjada o roya de la hoja. El hospedante secundario no está presente en Argentina, al igual que el resto, por lo tanto, solamente se va a dar el microciclo, y pertenece a especies del género Talictrum, que es una planta herbácea de no más de 2 o 3 metros de altura, en donde va a cumplir esa fase sexual, o va a iniciar la fase sexual. Como hospedantes alternativos, está bueno aclarar que esta roya es la más específica en cuanto a hospedantes, solo va a permanecer en trigos guachos y triticales, a diferencia de las otras dos rollas. Las temperaturas es un término medio, lo óptimo es entre 20 y 25 grados centígrados y recién se va a inactivar a los 25 grados centígrados. Y también necesita al menos 3 horas de hoja mojada. Entonces, para ir cerrando, estas serían las principales diferencias de las rollas del cultivo de trigo y, como mencionamos antes, es en un año favorable con condiciones adecuadas, es muy común encontrar los tres tipos de rollas en una misma planta de trigo. En cuanto al manejo de estas enfermedades, vamos a mencionar principalmente la búsqueda de resistencia genética, es la principal medida para afrontar y mantener controlada este tipo de rollas, a lo cual hay que sumarle un monitoreo constante porque puede pasar como lo que sucedió con la roya amarilla, no le dábamos importancia hasta que empezó a volverse a niveles epifíticos, por lo tanto el monitoreo siempre hay que tenerlo presente. Y en función de los diferentes síntomas y tipos de pústula y cómo se presenta en la planta, identificar a qué roya corresponde y seguirla a través del cultivo y a través de los años. Por supuesto, una herramienta utilizada ante la presencia de estas enfermedades es la aplicación foliar fundamentalmente de productos fitosanitarios. Vale la pena aclarar que
la aplicación o la decisión final debe estar mediada por un buen monitoreo, utilizando un buen criterio, así no aplicar ante la primera presencia de pústulas. Hay que hacer un seguimiento, hay que tomar en consideración las condiciones ambientales. Si, por ejemplo, tenemos anunciado precipitaciones, ambiente húmedo, mucho rocío, y tenemos pústulas en las plantas, alcanzando, por así decirlo, la hoja bandera, que es una hoja que se toma como parámetro muchas veces porque no es la única, pero es la que más aporta a la llenado de la espiga. Con esas condiciones podríamos estar detonando una aplicación de producto fitosanitario, una aplicación foliar, para tratar de preservar entonces la hoja bandera, la inmediatamente inferior y bandera -2 sería, que son las que más aportan al llenado del grano. Esto a modo de ejemplo, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ¿no es cierto?, en la cátedra de fitopatología, hace al menos ya 3 años que viene haciendo seguimientos de ensayos de variedades de trigo en búsqueda de esa resistencia, ¿sí? O mejor dicho, para evidenciar o demostrar el comportamiento que tienen diferentes materiales ante la presencia de diferentes tipos de enfermedades, fundamentalmente roya. Esto es de la campaña pasada, se hizo particularmente en 2 regiones, este pertenece a Tinoco, y este tipo de ensayos se hace en conjunto con los grupos CREAS. Acá tenemos imágenes en donde se muestran las diferentes franjas. El diseño de estos ensayos es en franjas con testigos apareados. En este caso particular evaluábamos 10 variedades diferentes. Una vez a campo, tomamos diferentes herramientas para hacer el monitoreo, es decir, utilizamos diferentes escalas, muchas de ellas propias o adaptadas de publicaciones anteriores, y hacemos medidas en cuanto a diferentes parámetros, como lo es incidencia y severidad de los diferentes tipos de rollas en las diferentes variedades. Una vez que tenemos los datos relevados, clasificamos cada una de ellas según esta escala, que va desde inmune, lo cual no existe, hasta completamente susceptible. Esta clasificación se hace en función del tamaño de las pústulas, del número de pústulas, de la proporción de hoja afectada, es decir, de la severidad, y también de algunas características, por ejemplo, de la presencia o no de halocloróticos sobre esas pústulas. Por ejemplo, si un cultivar o una variedad, en este caso, tiene pústulas grandes, exuberantes, en mucha cantidad, y no tiene ningún tipo de necrosis o clorosis periférica, indica que ese cultivo es altamente susceptible. De esta manera vamos clasificando las diferentes variedades y el resultado final de todo esto es una cuadrícula en la cual se posiciona la condición que tiene cada una de las variedades ante las diferentes enfermedades. Esta información está disponible para que la puedan chequear, se publica en las jornadas de actualización técnicas, ¿sí?, realizadas por CREA. Acá les dejo el link para poder revisarlo y poder chequear el trabajito. Básicamente es una de las formas en las cuales la cátedra va aportando año tras año en la búsqueda de esos materiales con mejor comportamiento a los diferentes tipos de roya y diferentes enfermedades del cultivo de trigo.